Hoy vamos a hablar de la sonda Parker, la sonda que está yendo al Sol, más precisamente a la corona solar, el lugar donde se genera el viento solar, donde hay un mayor campo magnético solar y donde las temperaturas son mucho mayores de las que cualquier sonda ha atravesado jamás. La sonda Parker fue lanzada el pasado 12 de agosto en un Delta Heavy 4 desde Cabo Cañaveral. Y va a utilizar la asistencia gravitacional de Venus para acercarse a 8,5 veces el radio solar, es decir, unos 6 millones de kilómetros, cada vuelta cada vez más cerca, que serían unas 0,04 unidades astronómicas, es decir, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Imagínense solo un 4% de esa distancia, muy cerca. A esa distancia, la energía que uno recibe del Sol son unos 650 kilowatts por metro cuadrado, serían 475 veces la que uno recibe en la órbita terrestre, que ya es mucho Sol. Desde ya que Parker va a tener que tener unos circuitos muy preparados para esto y además un escudo que le permita protegerse de semejante radiación solar. Para soportar esto tiene un escudo hexagonal, unos 1,4 metros de diámetro más o menos, de 11 centímetros de espesor, hecho de carbono, pero además que no solamente de carbono, sino con una pintura de óxido de aluminio para rebotar, para que el Sol, la luz fuerte del Sol rebote y no quede absorbida en el material. Este escudo protector puede soportar unos 1300 a 1500 grados centígrados, es decir, si se encuentra con alguna erupción solar, obviamente la sonda no sobrevivirá, pero la idea justamente es evitar esto. Los instrumentos de la sonda están del lado opuesto, es decir, del lado que mira hacia la Tierra, pero la sonda tiene que ser muy automática, de hecho va a ser la sonda con mayor automatización que va a estar en este momento funcionando, porque no solamente durante los 8 minutos que tarda la comunicación hacia la Tierra, por la distancia que hay hacia el Sol, sino porque cuando está bloqueado por el Sol, es decir, cuando está muy cerca del Sol, las señales no llegan, recién puede transmitir cuando se alejó de la ocultación con el Sol. Significa que durante un tiempo, mientras esté midiendo instrumentos y pase cerca del Sol, no va a poder transmitir nada. Curiosamente, la energía que utiliza es también del Sol, es decir, tiene paneles solares, pero no los que uno se esperaría. Tiene dos paneles solares para todo el viaje mientras se va acercando, que son normales, se abren, pero se repliegan y se utilizan otros preparados para semejante radiación a tan poca distancia, que son los que dan energía mientras trabaja. Los objetivos de la misión son interesantes porque no se conoce completamente cómo funciona el Sol. En este caso, uno de los objetivos es conocer cómo se calienta la corona, qué es lo que genera después el viento solar. Además, hay que determinar la estructura de los campos electromagnéticos que tiene, que impulsan y aceleran ese viento solar. Y no se conocen completamente los mecanismos que aceleran las partículas y las envían hacia, por ejemplo, en el caso de una erupción volcánica, hacia la Tierra o hacia cualquier otro lugar del sistema solar. Así que hay muchas cosas por entender todavía de cómo funciona el Sol internamente. La única forma es acercarse mucho. Ahora bien, la aproximación va a tardar 7 años. Si bien en noviembre ya va a estar en su primera cercanía a Venus y va a poder acercarse al Sol, el tema es que va a tener que hacerlo poco a poco. Cada vez que pase cerca de Venus va a acercarse un poco más. Venus lo va a usar para acelerarse, para cada vez acortar la distancia. Para llegar a esos 6 millones de kilómetros van a necesitar unos cuantos meses. De hecho, la mayor aproximación se calcula para el 2024. Parker va a ser el objeto lanzado por los humanos más rápido, al menos en ese momento. 200 km por segundo va a recorrer en una de esas 24 órbitas cada vez más cercanas. Recuerden que cuando uno se acerca a un objeto masivo, uno se acelera, y esa es la idea, utilizar justamente a Venus como un impulsor para acercarse al Sol ida y vuelta y de vuelta. Son 24 órbitas cada vez más cerca que va a lograr tener a Parker cada vez más cerquita hasta llegar a los 6 millones de kilómetros, que aunque puede parecer un número muy grande, es demasiado cerca del Sol. En esa primera vuelta, por ejemplo, la del 1 de noviembre va a pasar solo a 20 millones de kilómetros. Piensen que de 20 a 6 va a ir achicando poco a poco la distancia. Y como se acelera, el periodo va de 150 días que va a tardar en las primeras órbitas a 88 solamente en la última. La misión de la sonda Parker obviamente nos va a explicar muchísimo más de lo que sucede del Sol, muy cerca del Sol, que justamente es lo que más se necesita saber. Como si se mandó la New Horizons a Plutón, o tenemos sondas en Marte, uno necesita estar en el lugar para conocer cómo funciona realmente, porque una cosa es lo que uno puede ver a la distancia y otra es lo que puede explorar dentro de la corona del Sol. Obviamente, Parker corre mucho riesgo cada vez que se acerca al Sol, en ese pequeño tramo que lo va a hacer, y de hecho, no está todo el tiempo cerca del Sol, no va a orbitar de cerca, sino que siempre es una órbita muy elíptica en la cual se va a alejar, se va a refrescar, por decirlo de alguna forma, cuando ya no esté cerca del Sol. Es un pequeño paso cerquita, así como hacen muchas otras sondas cuando quieren explorar de cerca y después se tienen que alejar por el riesgo que corren. En este caso, nada más ni menos que del Sol.